Hola, bienvenidos. Olive Lewinski Albanese de Milwaukee se graduó como médico en Cuba bajo un proyecto que ofrece la carrera sin costo. Global Partners Running Waters celebra World Water Day y un reportaje más de la serie American Dreams por Mariano Avila. En los Estados Unidos, algunos estudiantes sueñan con llegar a ser médicos. Sin embargo, los altos costos de esta carrera son un obstáculo para alcanzar sus sueños. Olive Lewinski, una estudiante de Milwaukee, comparte con nosotros su experiencia como graduada de medicina en Cuba. Cuba has been training doctors from all over the world for 20 years or longer. The scholarship was first given to American students in the year 2000. This was called the ELAM project, and it was conceived by Fidel Castro and Che Guevara. It's a project to train international students from humble backgrounds all over the world to study medicine and come back to our countries and serve the underserved. There's an organization in New York City called Pastors for Peace, and they have been going every year to Cuba. They bring groups of Americans on a friendship caravan so that they can teach us about the effects of the economic embargo, economic blockade on the average Cuban citizens. They've been bringing people every year along with solidarity aid and supplies. So on one of these trips, they brought the Congressional Black Caucus in 1999, and the congressman from Mississippi, he commended Fidel Castro about all of the solidarity projects he's done all over the world with these medical brigades, international medical projects where they've built hospitals in Africa. They've done many surgeries to help people see again and reclaim their vision all in Latin America. And they send brigades for disaster relief after hurricanes and natural disasters. So he said, even in his home county of Mississippi, there's people without medical access to medical care and even without good drinking water. And Fidel Castro responded, he said, he's very well aware of the third world areas of our first world nation. And he first offered the scholarship to students from Mississippi. Then he came back the next year and extended the scholarship to all American students who are from families who wouldn't be able to afford the $300,000 of medical education in America, in the US. So I heard about this in 2009. I met a friend who had been a volunteer in New Orleans after Hurricane Katrina. First, Fidel wanted to send doctors to New Orleans. And George W. Bush said no, they couldn't come. So he tried to send first 500 and then 1,000 doctors. They were rejected. But the volunteers worked with other doctors from Doctors Without Borders.
And the Doctors Without Borders had spoke very highly of the Cuban doctors because they had worked with them in Africa and other places in the world. So that's how my friend heard about this program, and he and the other volunteers were invited to come study also. But he didn't go. He told me to look into it because when we met, I was studying pre-med sciences. And so I looked into it and I read the website. The website is called www.ifconews.org, IFCO news.org. And that website tells the whole story and gives you the requirements, what you need to apply. You need to be a US citizen. You need to have pre-med sciences, which are 2 semesters of biology, physics, chemistry, inorganic and organic chemistry with labs. You don't need to have a bachelor's degree. You just need those courses. You don't even need to have Spanish background because we learn Spanish in Cuba. How many years you stay in Cuba, and what are the main differences that you can observe in between the models of the Cuban model in medicine and the American model? I was there for a total of 7 years because it's 6 years of medical school and an additional year to study Spanish. That's one of the main differences in the education because in the US it's 4 years of medical school. In Cuba, they follow the European model, which is 6 years. In Cuba, there's the goal of education, the idea, the realization of being a doctor is more accessible and attainable to more people because education is more attainable. In Cuba, it's a national healthcare plan. They don't have insurance and billing. Healthcare is accessible and free for everyone. The other main difference is that the Cuban Public Health Ministry is very much invested in primary care and public health. The health system is very well organized and spread out for everyone. There's 3 levels of primary, secondary, tertiary levels. In the primary level, it's the consultorios and the policlínicos. There's one consultorio with a médico de la familia for every neighborhood. So every person is able to walk to see their family doctor within a 6-block radius. That family doctor is a family doctor and a nurse that have a little doctor's office there. They keep very well track of all of their patients. They have very good records of everyone. And every year they do a public health analysis. They know how many of the people in their neighborhood have diabetes, hypertension, how many pregnant women, they keep very good track of everyone. So no one goes without care, no one is forgotten. And the people with higher risk levels are given more care. So that part I loved the best. That was my favorite rotation, doing the community medicine rotation in the neighborhood. And that's something we don't do very much here in the United States. I would like to see more of that here.
Global Partners Running Waters es una organización que promueve la ayuda a comunidades de bajos recursos en Latinoamérica. El 20 de marzo celebró World Water Day. Nuestras cámaras estuvieron ahí y hoy conversamos con miembros de esta organización. O creative Spirit of God, come, awaken our spirits to the call to be artisans. Tonight, we want to share with you how communities in Latin America access clean water and other necessities. Walking to get water each day makes it difficult for the women and children and men in the community to complete other tasks. And in today's world, we not only think of the people in Latin America and so many other places around the world who are really suffering. Our mission of Global Partners is to build relationships through collaboration on water, food, health, and education. And during the pandemic, even though we still continued our water projects, but our concentration for a while had to be on education. Pasamos los últimos 2 años planeando este evento. Principalmente fue para celebrar el Día Mundial del Agua, que es un día de las Naciones Unidas, es un día internacional en que celebramos y, bueno, queremos como informar a la gente de la importancia de tener acceso a agua, porque mucha gente hoy en día aún no tiene. The last years, I would think of just these last 3 years during the pandemic, which were very hard, especially on the people in Latin American rural villages. El verano pasado, 2020, no pudimos hacer muchos proyectos del agua, desafortunadamente a causa de cosas de la pandemia, pero pudimos entregar paquetes con comida, también con cosas como medicina, mascarillas y otras cosas como arroz, frijoles, productos higiénicos, cosas así, a las familias en las comunidades en Guatemala. During the pandemic, it was very hard. It was hard here, but can you imagine there where the internet isn't very dependable at all? People can't afford books. One of the schools that we work with is Anunciada in Chichicastenango, and leaders of the school tried using internet. They tried sending homework home. Nothing was working. And so they finally decided they were going to visit every home. At the end of that, they were shocked at how many students had become malnourished during that time. And so they reopened this boarding school just so the girls could have 3 meals and a bed to sleep. Ahora estamos empezando un proyecto en un pueblito y estamos trabajando con ellos para traer agua a 63 familias que aún están caminando como 6 a 8 kilómetros por día para encontrar agua. Están caminando a los ríos o a algún sitio con agua y no tienen acceso a agua en sus comunidades. Nosotros no tenemos agua, estamos necesitados y necesitamos su ayuda. Maybe the way Global Partners started is because I had worked in Guatemala for 12 years and fell in love with the people. And I saw how hard they had to work for the little bit that they had. Not that they were poor, their spirits were so much richer than some of ours. We built a friendship, and it's something that we just would like to continue. And I like to pass that spirit on to younger people. Así que durante el evento informamos a la gente sobre nuestros proyectos y lo que hemos hecho durante los últimos años y celebramos nuestros logros, básicamente, y informamos a la gente de la importancia del agua. And many people become aware after they have traveled with us to Guatemala and they see the needs for themselves. Schools and churches have been involved, and individuals. Especially during the pandemic, I was touched by how many individual people completed an entire water project of $30,000 to $50,000 in memory of someone who passed away in their family. And, you know, when people do a water project in memory of someone, the people in the villages have their picture, they put it up on their table, their altar. The whole community celebrates in their honor and memory.
And it's part of the healing, I think, that people go through after they have lost a loved one, to be able to continue their memory. Somos una organización sin fines de lucro, así que, bueno, necesitamos donaciones de la gente, del pueblo, para poder distribuir ese dinero a las comunidades ahí, porque es súper difícil mandar cosas de Estados Unidos a Guatemala. Tiene más sentido recaudar fondos acá y mandar el dinero, y de ahí pueden comprar las cosas que necesitan, y también apoyar a los negocios locales ahí en Guatemala, apoyar gente que trabaja en las ferreterías y cosas así. Lo bueno de nuestra organización, creo, es que trabajamos juntos con la gente ahí, donde ellos son los que están construyendo las cosas, están cavando, están organizando todo, poniendo los tubos y todo. Y ellos aprenden a manejar los sistemas y reparar y todo eso. Que muy lindo, es como, sí, trabajamos juntos ahí con la comunidad. Right, and we are just so grateful to work with a partner on the ground, Asociación Unidos por la Vida. And it's a team of 5 from their water team who work with the people in the village, but it's all the villagers who do the work. What Global Partners does is we help raise awareness and raise funding. When we first began the water projects, because they are expensive, I thought we might be able to do 1 project a year, maybe the second year 2. But now in these 20 years, we are on project 159. They aren't all water, but more than half of them are water. And that's just due to the generosity of so many people. And we've gotten younger people involved. And what's so wonderful about Global Partners is there's so much mutuality. You know, they help us, we help them. We become friends over the time. Bueno, nos encantaría tener más gente trabajar con nosotros. Entonces, si tiene interés en participar, en ser voluntario, en trabajar en la mesa directiva, bueno, puede ponerse en contacto con nosotros a través del sitio web de globalpartnersrunningwaters.org. Yes, and it's so good that we can celebrate a World Water Day where we can be grateful for the water we have. And then to remember those who still have to walk distances just to have enough water for drinking and cooking and bathing and planting. But water is life. Water does make a difference. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Este año, la ONU quiere dirigir la atención del mundo a las aguas subterráneas, las cuales se encuentran bajo la tierra y constituyen los mantos acuíferos. Antes sufría mucho ir a cargar agua en los barrancos. Mi esposa, mi familia sufren mucho, pero ahora estamos felices, estamos contentos porque ya tenemos nuestra agua y tiene suficiente fuerza el agua, gracias a Dios, que por los vecinos, los comités, gracias a Dios. Le agradezco bastante, estamos felices, estamos contentos. El chorro tiene bastante fuerza y estamos felices. En América del Norte y Europa, los nitratos y los pesticidas constituyen una gran amenaza para la calidad de las aguas subterráneas. El 20% de las masas de agua subterránea de la Unión Europea incumplen la legislación comunitaria en materia de calidad del agua a raíz de la contaminación agrícola. Ahora un reportaje más de Sueños Americanos, una serie presentada por Mariano Avila, productor bilingüe de Milwaukee PBS. Adelante, Mariano. El sueño americano es uno de los temas centrales de la narrativa de los Estados Unidos. El término lo escribió James Turslow Adams en 1931, mientras la nación se recuperaba de la Gran Depresión Económica del 29. Y aunque tiene temas en común, el derecho a la vida, a la libertad y a tratar de seguir nuestros afanes, el sueño americano significa cosas distintas para cada quien. Yo te diría, Mariano, que el sueño americano es poder hacer lo nuestro
¿no? Poder resaltar, compartir todo lo que yo tuve la suerte de heredar de México y enriquecer a mi nuevo país, ¿no? Y de mantenerme honesta, verdadera y conectada con raíces en los dos lugares y entender que no por crecer raíces nuevas en Estados Unidos se me aflojan las que tengo en México. El sueño americano para nosotros pues es una nueva oportunidad de vida para nosotros y para nuestras familias en México. Pero aquí el sueño americano también como para mí una casa hermosa, mi carro. Todos venimos a este país a aprender. No todos pueden llegar al sueño americano. Es fácil a veces llegar a este país, pero es difícil lograr el sueño americano. A mí me costó mucho. Empecé lavando platos. Gracias a este país que me ha dado todo lo que he querido y pues eso es mi sueño americano. Lo que pienso es que si existe el sueño americano tiene que verse como perseguir tus sueños y alcanzar el éxito, ¿no? En tu felicidad, ¿no? El sueño americano es el sueño de todos y se puede alcanzar siempre y cuando nos continuemos ayudándonos unos a otros. Pues el sueño americano para mí es que se le cumpla lo que uno desee. American Dream, el sueño americano, creo que tiene un límite. Solo es para ciertas personas. Y digo, yo tengo ese privilegio de poder ser criada aquí en Milwaukee y tener tantos beneficios, pero reconozco que no es la misma historia para todos. Siento que el sueño americano debemos aprovecharlo porque ahora ya me doy cuenta que ese sueño te cobra. ¿Te cobra en qué aspecto? Precisamente me dijiste, ¿cuánto tienes acá? 20 años. Tengo 20 años sin ver a mi familia. Pero, ¿vale la pena? Esa pregunta háztela a ti mismo, ¿no? Hoy en día aún más se quiere ver y se quiere ser como americanos más que nunca. Por ejemplo, el 99% de la población del país, incluido un servidor, somos extranjeros o inmigrantes viviendo en tierras que antes eran de pueblos indígenas y en su momento representaban el 100% de la población. Hoy son menos del 1%. O las manos que construyeron el país. Seres humanos atrapados en África y traídos contra su voluntad a trabajar aquí. Para ellos no había garantías de vida, libertad y mucho menos de autodeterminación. Las mujeres no podían votar hasta 1919 y ser gay no fue legal a nivel federal hasta el 2003. Por eso es que en Milwaukee PBS vamos a invitarlos a ustedes a que nos compartan su relato o anécdota que demuestre lo que significa el sueño americano en su experiencia. Para ilustrarlo, iniciamos sencillamente con una entrevista a las afueras del Museo de Arte en Milwaukee, donde le hicimos nuestra pregunta a un caballero que iba camino a presenciar la boda de un amigo suyo. Soy Fernando y soy de la República Dominicana. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué te trae a Milwaukee? Vine aquí porque conocí una maravillosa mujer, me casé hace 9 meses y anteriormente estaba en Utah. ¿Entonces llevas 9 meses en Estados Unidos? Tengo, casi 2 años. 9 meses en Wisconsin, en Estados Unidos casi 3 años. La pregunta que estamos haciendo es, ¿qué significa para ti el sueño americano? Para mí el sueño americano es la oportunidad que Estados Unidos ofrece a las personas como yo, que vienen de otros países buscando una mejoría, a poder estudiar y proveer a su familia las cosas que uno no puede proveer en otros países. ¿Y tú crees, de lo que pensabas cuando estabas en la República Dominicana, ahora que estás aquí, ¿ha cambiado tu percepción de lo que es el sueño americano? Sí, ha cambiado. El sueño americano a veces nosotros lo vemos más fácil, pero no es tan fácil como lo vemos, pero sigue siendo bueno, sigue siendo para mí una oportunidad maravillosa que nos da la oportunidad de estudiar, trabajar y proveer a nuestros familiares. ¿Y cuál es tu sueño americano? Mi sueño americano es poder seguir estudiando, estoy estudiando actualmente, seguir trabajando y seguir dándole una mejor vida a mi familia y poder llegar a ser la persona que yo puedo ser aquí en Estados Unidos, ser mejor. ¿Y qué estudias y dónde? Estudio en Pathway, eso me está preparando en la universidad, es una carrera online y eso es Pathway. Bueno, pues
Mucho gusto, Fernando. Muchas gracias. Gracias a usted. Escríbanos o déjenos su relato sobre lo que significa para usted el sueño americano en www.milwaukeepbs.org/American Dreams. ¿Quién quita y contemos juntos su relato? Para saber más sobre lo que ocurre en la comunidad, los invitamos a que visiten nuestras historias exclusivas en nuestro sitio del internet. Y con un hasta pronto nos despedimos, invitándolos a que nos dejen saber sus comentarios por nuestro teléfono 414-297-7544 o en nuestro correo electrónico. Visite nuestro sitio del internet en MilwaukeePBS.org y en Facebook. Soy Patricia Gómez, deseándoles paz y bendiciones.